Hablar del tema de hambre, desnutrición en el país se ha vuelto un tema bastante complejo, bastante delicado. Hemos nosotros escuchado como congresistas ya a varios gobiernos que siempre en sus planes de gobierno y siempre en sus, generalmente en sus alocuciones cuando asumen los presidentes, nunca falta el discurso de la desnutrición y del combate a la misma. Un expresidente hasta hablaba en términos, y lo voy a decir con las palabras de él, ¿verdad? Él decía que iba a erradicar la maldita desnutrición. Al final creo que la palabra le aplicó más a él que a otra cosa, porque nunca hubo un trabajo para combatir la desnutrición. Otro expresidente habló que iba a reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición, ¿recuerdan ustedes? Algo que lograrlo significaría una hazaña, pero también es una hazaña de varios gobiernos y de varias instancias y trabajo en conjunto. Y el gobierno actual, pues es un gobierno que siempre, y el presidente Bernardo Arévalo, que siempre hace locuciones a él, a lo que fue el gobierno de su padre y al tema del combate a hambre, nutrición y pobreza. Pues nosotros esperábamos una mayor fuerza, reacción y trabajo. Yo voy a pedir que en el transcurso de mi locución también presentemos en pantalla la presentación que tenemos nosotros para ir discutiendo algunos puntos. Yo sé que ustedes han acudido a otras instancias y a otras bancadas, señores funcionarios. La diferencia de otras comisiones o bancadas es que en esta se discute en términos reales. En esta sí vamos a hablar fríamente de un tema delicado, muerte. Porque aquí estamos hablando de muerte de niños por desnutrición. Y es un tema que no es inherente sobre este gobierno, porque hay que decirlo con toda la honestidad del caso, pero sí es un tema que no está teniendo resultados que nosotros esperamos, tanto como bancada Voz, como Frente Parlamentario contra el Hambre, como diputados que trabajamos el tema social. Entonces, siendo este conjunto de instituciones que están aglutinadas en el marco del CONASAN, y el CONASAN teniendo una función coordinadora muy importante, nosotros creemos que aquí está sucediendo algo. Aquí debe estar sucediendo algo, puesto que tener una gran cantidad de niños con desnutrición, niños malnutridos en el país, es el peor negocio para una nación, en todo sentido. En primera instancia, desde el lado humano, como personas, como seres humanos, como ejes centrales de la sociedad, y además como un sector muy vulnerable al cual nosotros deberíamos abrigar y proteger como Estado. Seguimos teniendo a la niñez pues sin protegerla, sin ayudarla, sin tener resultados alentadores en el tema de nutrición. Ustedes son técnicos y conocedores, expertos en la materia, mucho más que nosotros. Pero aquí hay un tema de datos y de información que dan números, que son fríos y que son duros, y que hoy estamos aquí para discutir. Pero además de los números y los datos, en este caso, vemos también que no hay una estrategia coordinada, cimentada, estructurada, diseñada, pero además con el compromiso de lograr el primer paso del hambre de nutrición, que es contenerla, y el segundo paso, que es reducirla. Entonces, ¿por qué hablo al menos de contenerla? Porque ese es uno de los primeros puntos que vamos a ver nosotros en esta presentación. No se ha logrado contener el crecimiento, en este caso, de niños fallecidos por desnutrición, niños con desnutrición aguda. Y esta información, además, que tenemos siempre la problemática que esta información la tenemos como que muy reducida, hay que rebuscarla, hay que andar atrás de ella, porque el sistema de información nutricional simple y sencillamente da algunas opciones, pero de los demás datos no está actualizado. Y cuando nosotros citamos a una instancia y a otra, pareciera ver que a veces la responsabilidad se pimponea entre una institución y otra. Entonces, por eso hoy citamos aquí a los ministros. Y me agrada mucho que esté el ministro de Salud aquí, y me agrada que esté la secretaria Sazán, que son dos instancias de gobierno importantes. Aquí el llamado es, por ejemplo, al ministro de Desarrollo.
El Ministerio de Desarrollo fue creado y de hecho nosotros en ese momento apoyamos y votamos para crear el Ministerio de Desarrollo, porque se crea para atender a las poblaciones en pobreza extrema y toda la parte social que conlleva la pobreza extrema. Aquí hablamos de obviamente los niños desnutridos, personas mayores, comunidades abandonadas, etc. Pero el Ministerio de Desarrollo se ha convertido en el pasado en ministros que han llegado solo a servirse de ese ministerio, a verlo como plataforma política, y al ministro de Desarrollo que aquí no viene. Ayer sí vino, donde se siente él confortable viene. Lo que sucede es que llega el ministro que aquí se va a tratar con respeto, viceministro, pero lo que sí no le vamos a aceptar es que nos vengan a mentir. Y lo que sí vamos a hablar con él aquí son datos reales. Ese ministro de Desarrollo está huyendo a esta bancada. ¿Cuál es el miedo cuando se han hecho bien las cosas? Hay miedo cuando no se hacen bien las cosas. Entonces, lo que está sucediendo es que no hace bien las cosas. Él solo va a hacer podcast con el presidente, porque no, ahí son cuates, se llevan bien. Y solo va a situaciones donde se siente confortable. Que el respeto no le vamos a faltar al ministro, pero sí lo vamos a cuestionar firmemente con datos reales. Él nos tiene que convencer que está haciendo una buena labor, pero yo y mi compañero les vamos a demostrar que él no está haciendo una buena labor. Él no está contribuyendo a reducir la pobreza, él no tiene listados que realmente estén enfocándose a la gente más necesitada. Y hay gente que está aquí, en estos datos, y niños y familias que no los tienen en sus programas sociales. Eso es corrupción. Y dígaselo al ministro Pinto, eso es corrupción. Tener los recursos y no dárselo a la gente que le corresponde, eso es corrupción. Y por eso es que no viene él a dar la cara a esta situación. Y solo para ver un dato importante, veamos la semana 43, por favor, si me pueden poner en la semana 43 del 19 al 25 de octubre de 2024, de niños fallecidos menores de ¿pasemos, por favor? Pasemos todavía fallecidos, aquí estamos. Vean esta gráfica. La tendencia aquí no es a la reducción, la tendencia es al incremento. O sea, hoy por hoy hay 52 niños fallecidos ya de esta administración, de la administración de Bernardo Arévalo, la administración actual, son 52 niños fallecidos. Esta es la semana 43 del 19 al 25 de octubre del 2024. Datos del Sistema de Información Nutricional, ahí está abajo la referencia donde ha salido. Pero vean ustedes, la preocupación más grande en este caso es que si ven los últimos años, ha superado el 2021, ha superado el 2023 y prácticamente estamos como el peor año que fue en este caso el 2022. Entonces aquí hay un número elevado de niños fallecidos. Al final, esto es lo que tenemos, esta es la realidad, esto es lo que estamos viviendo, ¿ya? Regresemos a la de nutrición aguda, por favor. La otra gráfica, de nutrición aguda. Ahí. Miren los datos con nutrición aguda. Aquí, ¿cuál es el problema que nosotros vemos como congresistas, como frente parlamentario muy serio? Llevan la cifra más alta en los últimos 4 años de niños con desnutrición aguda. Y ese es un dato que ha sido acumulable a lo largo de los años. Y que tampoco hay información de qué ha sucedido, por ejemplo, con los 22.600 de 2023, con los 18.000 del 2022 y con los 20.000 del 2021. Pero llevamos 26.300. Imagínense, aquí estamos hablando casi de 4.000 niños más con desnutrición aguda que en el 2023. 8.000, vamos a ver, 18, 26, 8.000 más que en el 2022 y 6.000 más que en el 2021. O sea, aquí no hay, señores funcionarios, ni siquiera una estrategia, ni siquiera hay una contención en este caso. Y llevamos 26.345, perdón. Pongamos la primera pero quiero tocar un tema que nos ha preocupado muchísimo y quisiera que nos den respuesta de ello. Vean ustedes, es ahí donde está la flecha y donde habla de total de casos sospechosos de mortalidad. ¿Esto qué nos dicen? Aquí, en teoría, lo que estamos viendo es que el número de niños fallecidos, que son 52, puede ser más. Pueden ser más, porque hay 112 casos
que tienen en investigación. O sea, en investigación, y aquí ustedes me van a aclarar estas dudas, pero en investigación entiendo yo que estos niños desnutridos, ustedes lo que nos van a decir es, tenemos duda que el fallecimiento de estos niños haya sido por desnutrición. Aquí nosotros les vamos a decir, claro, es que hay muchos datos y actas de defunción donde ponen que el niño murió producto de enfermedades gastrointestinales, pero la enfermedad gastrointestinal se la generó también el problema severo que tiene de desnutrición. Y lo que quiero aquí saber es quién hace el análisis de estos casos y cuál es el resultado de estos casos. Eso necesito saber. ¿Y qué ha pasado con los casos de investigación? Hablemos con ustedes de enero para acá, porque es donde ustedes asumen. De esos casos que se han tenido, ¿cuántos? Ahí hay algunos que dicen descartados y otros confirmados. Los descartados, quiero que me expliquen cómo se trata el tema de los descartados, quién es el doctor, doctores, médicos o funcionarios que dan fe de que fueron descartados y que me demuestren por qué los descartaron, porque aquí lo que está sucediendo, y esta fue una estrategia que utilizaron en el gobierno de Yamatei para bajar el número de niños fallecidos, para bajar los indicadores de niños fallecidos, porque si ustedes recuerdan, hace unos 5 o 6 años teníamos cifras de niños que fallecían entre 120, 140, 150 niños. Y lo que sucedió fue que se implementaron este sistema para mandar a muchos a investigación, no reportarlos. Pero esos casos después no se tiene conocimiento profundo de lo que sucedió. Entonces yo quiero que hoy nos digan con nombres y apellidos quiénes son las personas que descartaron esos casos, por qué los descartaron y tener la capacidad de entender si realmente fueron niños que no murieron por desnutrición o sigue siendo la estrategia para mantener indicadores, pues no bajos, porque también el indicador de 52 fallecidos no es un indicador bajo, también es un indicador que da pena y que da vergüenza, no debería de haber. Imagínense ustedes, y hablábamos hace un momento, estamos en el año 2024 y todavía no hemos superado la etapa de las brigadas o los barridos nutricionales que se hacían en los años 50 y 60 en Latinoamérica, y que empezó Cuba haciendo esos barridos y luego lo adoptaron países ya de izquierda y de derecha y empezaron a trabajar estos barridos. O sea, estamos todavía en la etapa de los 50, 60, pero además de eso, de que estamos todavía en esos tiempos, ni siquiera tenemos equipos conformados para hacer un barrido nutricional serio, que nos dé certeza y que nos dé confianza. Teniendo esa introducción y ese panorama, que es el primero de los datos, porque después vamos a entrar propiamente al presupuestario donde hay reducción, quiero decirles a ustedes que el departamento de Alta Verapaz, fíjense ustedes, Alta Verapaz se despegó del resto de departamentos donde hay niños fallecidos. O sea, aquí está sucediendo algo particular. Si para eso son las estadísticas, para eso son los datos, para eso son los números, para eso es la interpretación de estos datos. Pues si el ministerio tiene estos datos, si la CESAN tiene esto, si CONASAN tiene estos datos, aquí hay algo que debe preocuparnos. Alta Verapaz tiene 19 niños fallecidos. Luego está Huehuetenango con 7, San Marcos. Generalmente siempre ha sido Huehuetenango, sí, San Marcos, algunos de la costa sur, que mantienen un número similar, pero aquí hay un despegue increíble. Aquí hay algún lugar, comunidad o situación particular que en este departamento hay 19 niños que hoy han fallecido. Entonces aquí lo que nosotros hoy necesitamos son que ustedes nos den indicadores, nos den respuestas en cuanto a esta situación. Después vamos a tratar algunos datos de unos municipios muy específicos que nosotros tenemos, pero yo iniciaría preguntándole en este caso a la señora secretaria CESAN. Señora secretaria CESAN, ¿comparte usted estos datos que nosotros hoy hemos presentado? ¿Son los que ustedes manejan? Precisamente, señor diputado, son los datos que nosotros recibimos semanalmente de parte del Ministerio de Salud Pública. Nosotros los usamos para realizar análisis y colocarlos en el portal que constituye la fuente de todas las gráficas que usted está presentando. Sí, los recibimos, los publicamos y cada mes recibimos información también de mortalidad por desnutrición aguda.
compartimos estos datos, son oficiales. ¿Creen ustedes que exista algún subregistro todavía en estos datos y que puedan existir más casos que no estén aquí registrados? No puedo opinar sobre su registro como tal. Lo que puedo decir es que es la Mesa de Análisis de Mortalidad por Desnutrición Aguda del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social quien hace todos esos análisis para poder confirmar. Le voy a cambiar la estructura de la pregunta. ¿Es confiable el sistema del Ministerio de Salud en cuanto a los datos que proporciona de nutrición? ¿Al 100%? CESAN piensa que los datos son confiables. Pero no tienen ustedes un marco de verificación, secretaria, para... Porque el tema es que la institucionalidad tiene un piponeo bien feo. Porque al final si yo le pregunto al MAGA la conformación del Estado, me dice CESAN el que nos lo da. Si preguntamos acá, salud es CESAN. O sea, entonces ahora vamos a volver a caer en ese pimponeo otra vez, subsecretaria. Un poco con lo que decía el diputado Flores, ¿ustedes han hecho alguna consultoría, algún análisis relacionado con esta posibilidad de subregistros de mortalidad a causa de desnutrición, secretario? Nosotros no hemos realizado una consultoría, tenemos sin embargo un asesor a nivel de su despacho que es el encargado precisamente de ver temas de nutrición aguda, casos acumulados, mortalidad, letalidad, que es una tasa importante de poder calcular para poder comparar. Para ustedes, secretaria, para ustedes, estos 284 casos que entraron sospechosos de mortalidad, que entraron a análisis y que descartaron, en este caso 120 y confirmaron 52. Esos 120 casos, usted como secretaria de CESAN y que coordina esta estrategia, ¿nos puede dar fe y certeza de que esos 120 casos descartados efectivamente no murieron por ningún indicio de nutrición? Nosotros creemos en esos datos. Mire, Si me permite solo responder. Nosotros creemos en esos datos. Sin embargo, yo creo que sería importante que el ministro de Salud, como especialista en salud pública, pueda decirle y explicarles a ustedes cuáles son los criterios por los cuales se puede descartar un caso de muerte inicialmente diagnosticado por desnutrición. Sí, se lo voy a preguntar al ministro. Lo que sucede, señora secretaria, es que he empezado con usted este cuestionamiento porque la CESAN es el ente que coordina toda la estrategia de nutrición. Y si usted ve una falla en un sistema, usted lo debe hacer ver. Si usted no confía en un dato, usted lo debe hacer ver. Pero si usted confía en los datos, entonces usted los asume y usted ya es responsable ante nosotros como diputados. Y sobre todo porque es una instancia establecida, tiene presupuesto, tiene todas esas circunstancias. Entonces, le vuelvo a preguntar a usted. Yo le voy a preguntar al ministro, por supuesto, y él me dará su respuesta. Y yo tengo también mi visión y les voy a decir, los compañeros, cuál es nuestra visión y qué hemos descubierto aquí. Pero yo quiero hoy, que usted está más puramente, que usted dirige en este tema, quiero saber si usted, en este caso como CESAN, tiene alguna duda de esos casos descartados, o usted está plenamente satisfecha con esos niños que fueron descartados en cuanto a su fallecimiento por algún indicio o causa de nutrición. Yo confío en la veracidad de los datos, confío en que son datos adecuados. Le voy a decir por qué. Porque el Ministerio de Salud demora en promedio 13 semanas para confirmar o descartar una muerte por desnutrición. Lo mismo tardan en atender a los pacientes que llegan a la emergencia, entonces creo que no es un tema que sea muy buena referencia. Yo más lo estoy viendo no por función del tiempo, secretario, sino lo que yo quisiera que usted me dé en función técnica, en función de análisis científico, en función de que la Secretaría verificó, tuvo a la vista las actas de función, los expedientes y están satisfechos. ¿Ha revisado la CESAN los expedientes de esos 120 casos de niños rechazados por muerte por desnutrición? No se ha revisado. ¿Y entonces por qué me puede dar veracidad? Pero para responder a las inquietudes y a sus dudas, podemos nosotros, claro, revisar las actas que el Ministerio utiliza para poder descartar o confirmar esas muertes por desnutrición. Es que mire, no es que pueda, es que debe.
Y como órgano que coordina este tema, yo necesito saber si usted está satisfecha con ese dato. Si usted me dice que usted está plenamente satisfecha, pero me dice que no los han revisado, entonces ¿cómo pueden ustedes como secretaría decirme si esos 120 casos fueron descartados y esos niños murieron por otro tema? No tiene que ver, son solo 52, imagínense, un gran número. Ajá. Ese tema es lo que quisiera saber. ¿Los han revisado? Porque igual esos 120, ¿de qué departamentos son? ¿De qué municipios son? Para también ver si va en coherencia con este dato que tenemos por departamento. ¿Hacen ese análisis ustedes o no lo hacen? Nosotros hacemos y presentamos datos de muertes por municipio. Es decir, yo le puedo decir a usted que esos 19 muertos en Alta Verapaz son muertos en Panzós. Sí, solo que vamos a regresar a eso, pero claro, yo quisiera que retornemos a mi tema, porque estoy hablando de los casos descartados. O sea, aquí el tema, compañeros, diputados, ¿qué está sucediendo? No solo ya llevamos 52 niños fallecidos, que es el dato más alto que llevamos de los últimos años. Esos casos sino descartados, que esos descartados, aquí, ¿quién nos garantiza que esos casos realmente no eran de desnutrición? Pero ¿en qué municipios provienen estos casos descartados, secretaria? No, yo le estoy hablando de las muertes. Por eso, ¿ustedes no tienen registrados el tema de dónde provenían estos casos descartados? Los descartados, no, nosotros tenemos nada más información de muertes confirmadas por municipio. Pero no han revisado expedientes de esos 120 casos. No. Pero usted me da la veracidad o no los ha revisado. Secretaria, ¿el sistema funciona o no funciona? Secretaria, yo quiero preguntarle algo y que me diga. Ustedes tienen alrededor ahorita de 50 millones de quetzales, un poco más de presupuesto, como CESAN, coordinan muchas de las acciones que van relacionadas con el tema de combate al hambre y la desnutrición. ¿El sistema funciona, secretaria? ¿O ya no funciona? ¿O hay gente ahí que no los está haciendo funcionar? Porque hoy tienen unos datos sí y otros no. Y lo que sucede es que para mí, según sus palabras, secretaria, sí hay un subregistro. Y eso es grave. Porque entonces las políticas de combate al hambre y la desnutrición no están llegando efectivas. Entonces, ¿está funcionando el sistema, secretaria? ¿Para qué están utilizando los recursos si hoy por hoy ustedes no tienen ni siquiera una base de datos que indiquen que estos casos descartados estén con varios filtros y que determinen que finalmente no hay ningún niño o niña dentro de estos 120 que la causa principal de mortalidad haya sido la desnutrición? Si usted me quiere preguntar, por todo el trabajo de fiscalización que he hecho, por todo el respeto del ministro y la viceministra, si yo confío en los datos del ministerio, le diría que no, por un sinfín de factores. Pero esperaríamos que ustedes, que son CESAN, si hicieran una verificación de esos datos, pues, o sea, si no solo se están reuniendo a tomar el té y el café en nombre de los niños con desnutrición, cada vez que se reúnen en Palacio y cada vez que se reúnen este sistema a supuestamente hacer los análisis de combate al hambre y la desnutrición. Se lo digo con todo respeto, y yo sí estoy indignado, porque mientras ustedes se toman el té y el café en sus reuniones, hay niños y niñas que están muriendo a causa del hambre y la desnutrición. Y ustedes no tienen ni siquiera los datos, en este caso, y usted no puede decirnos si, según sus valoraciones, hay o no un subregistro en este caso. Porque estamos hablando de 52 en lo que va del 2024. Yo creería que van mucho más. Pero como en las actas de defunción ponen otra causa de muerte que no necesariamente es la desnutrición, y eso lo han usado para maquillar los datos de lo que está sucediendo realmente con la estrategia de combate al hambre y la desnutrición. Entonces, secretaria, ¿funciona o no funciona el sistema? ¿El sistema de la CESAN? Sí. ¿O el sistema? Los dos en general, los dos. Y el sistema de información nutricional también, que al final es el que proporciona la información. ¿Funciona? ¿Funciona? ¿Está bien para usted? Cuando nosotros asumimos, nosotros tuvimos claridad en que lo que se requería era precisamente análisis, porque datos sabían, pero lo importante es decir, ¿qué nos dicen esos datos? ¿Cómo interpretar esos datos? Y eso es lo que hemos estado tratando de mejorar, el análisis de los datos. Secretaria, llevamos analizando la desnutrición en Guatemala en los últimos 20, 30 años. El análisis aquí generó una parálisis institucional. Nosotros lo que aquí tenemos que estar ya, secretaria, es en la acción. Y por eso, y ya vamos a llegar a los temas de la acción. Con ASAM, que hace la vicepresidenta que corría con ASAM, usted, ¿qué están haciendo? Pero el tema aquí, el análisis, mire, en primera instancia,
usted, que es la que coordina, a mí me hubiese gustado que dijera, ese sistema de información nutricional está obsoleto, no está alimentado con toda la información, porque todos aquí lo sabemos, el Ministerio de Salud es el que se encarga de alimentarlo, pero lo único que encontramos en el sistema, los que más o menos lo monitoreamos y sabemos medio monitorearlos, es los datos de muerte y de nutrición aguda, pero aquí no nos aparecen los datos más específicos por género, por diferentes temas que deberíamos conocer en la nutrición, y no están del todo alimentados. Estos son con los que contamos y con los que más o menos hemos demostrado nosotros que aquí no hay una estrategia de acción. Pero, ministro, a usted le tiran la chibolita. Ahora, compensemos usted. Son los datos del Ministerio de Salud, dijo la secretaria. O sea, yo tendría que creer, dijo, en todo caso, los datos que ustedes proporcionan. En este caso, ministro, ¿pueden haber un subregistro de datos de nutrición de fallecidos y de nutrición aguda infantil? A manera de estructura, gracias señor diputado, lo que nosotros usamos es el RENAP, el CICSA, los registros hospitales. Cada DEDRIS tiene epidemiólogos, luego se hace una investigación hospitalaria y comunitaria y se revisan las acciones comunitarias para determinar a qué se debió. Hay una mesa de mortalidad que se reúne semanalmente. Habiendo dicho eso, no quiere decir que sea un sistema infalible, y como en toda la mortalidad en el país, se debe de mejorar los sistemas de reporte de la mortalidad hospitalaria. ¿Cuál es la integración de esta mesa de mortalidad? ¿Quién la conforma? ¿Quién la conforma? ¿Quién es la integra? Los nombres exactos se los pondría que pasar al final del día. ¿O instituciones o cargos? Eso está dentro del sistema de epidemiología del Ministerio de Salud. Solicítale de una vez, ministro, para poder discutir, que es parte de la discusión ahorita, digamos, en este caso. CESAN no está involucrada en el análisis. Y entonces, ¿por qué da fe usted que sí, si no está? Imagínese, secretaria, usted me ha dicho, mire, yo no estoy en ese análisis ni en esa mesa, no puedo dar fe. Nosotros estuvimos en gobiernos anteriores y no nos han incorporado. Hemos solicitado que nos incorporen y todavía ¿Ya lo no se nos han solicitó? incorporado, sí. ¿En dónde lo solicitó? ¿O a quién? ¿Al Ministerio de Salud? Y en el CONASAN ya planteó usted esta problemática y necesidad de incorporarse. No se ha planteado en CONASAN, pero CESAN tiene relaciones y comunicaciones bilaterales con los ejecutores, con los ministerios, y es parte de lo que hemos solicitado al ministerio. Pero si fuera así, ya estuvieran incluidos hace ratos. Están como una relación de divorcio ustedes, ¿o qué? O de pelea. Si usted lo mandó, ¿usted tenía problema de incorporarlo? No, ninguno. Entonces, mándeme la nota donde usted le solicitó al ministerio la incorporación. Es que están como un matrimonio ustedes que siempre dicen que el problema es la comunicación. Yo creo que aquí está peor la cosa. Sí, señor ministro, regresando con el tema de los descartados, ¿usted tiene ahí de qué municipios provienen estos 120 casos descartados? Y si no fue la desnutrición finalmente el motivo de la muerte, digámoslo así, quisiera saber cuál es la causa de mortalidad que fue consignada finalmente. Gracias, señor diputado. No tengo el dato de los descartados, del por qué se descarta. Una cosa es el reporte y la otra es hacer una investigación del por qué se descartó y por qué se confirmó uno. Pero eso se está haciendo ahorita, luego la situación. Pero ¿cómo los tienen descartados ya si todavía lo están haciendo? Eso es lo que, el dato exacto de por qué ¿Cuál se es? descartó. Por eso, ¿están o no están descartados o todavía están en investigación estos 120? Que ya aquí aparecen descartados. Están reportados como descartados. ¿Por qué se les descartó? Es la investigación que tengo que hacer. La investigación que tiene que hacer usted. Sí, basado en estos. Pero Pero hay un equipo que ya la hizo. Hay un equipo que descartó. ¿Quiénes son ese equipo Y las que causas. descarta? ¿Quiénes son? Cada DEDRIS tiene equipos de epidemiólogos que son los que clasifican o no como muerto por desnutrición o descartado. Cada DEDRIS tiene epidemiólogos y a ellos son los que yo les voy a pasar los nombres de cómo es que se. Y en este caso, viceministro, digamos, hubieron 120 casos sospechosos, por poner un nombre. Hay brigadas, hay un protocolo que indique, mire, yo detecté un caso en Centinela, en Varías, Bogotenango, por ponerle el nombre de una comunidad, que hay un caso sospechoso que la muerte fue por desnutrición. ¿Ustedes envían alguna brigada? ¿Ustedes envían un barrido nutricional para capturar más casos en este caso? ¿O cuál es el protocolo que sigue después de haber tenido un caso, digamos, en este sentido, sospechoso de la muerte ¿Qué por nutrición? cobertura tienen los barrios nutricionales? En efecto, tenemos 81 brigadas y en los 28 municipios priorizados. ¿Cuáles son los 28 municipios? De los que la apoyen los enlaces legislativos, señor ministro, si para eso están.
Si no, no le traen datos a los el enlaces. listado de municipios. Gracias. ¿Ustedes han tenido coordinación en esa? Es el plan de intensificación de acciones en 28 municipios priorizados, que era lo que yo iba a indicar. ¿Cuáles son los de Alta 28? Verapaz. Si nos indica, por favor. No viene el enlace del viceministro de Atención Primaria que me pase los datos. Le digo, Adelante, secretaria. municipio de Guatemala, San Juan Zacatepeques, Villanueva Misco, Malacatán, Cobán, Mazagua, Escuintla, Panzós, San Pedro Carchá, La Tinta, Senaú, Curcurú, Chaal, Fray Bartolomé de las Casas, Lanquín, Chantla, Colotenango, Acaltenango, Malacatancito, San Sebastián, Huehuetenango, Santa Cruz Varías, Santa Eulalia, El Rodeo, El Tumbador, San Marcos, San Miguel Iztahuacán y Zizacato. De Alta Verapaz, ¿cuáles están ahí? De Alta Verapaz, Cobán, Panzós, Carchá, La Tinta, Senaú, Tucurú, Chaal, Fray Bartolomé y Lanquín. De los municipios con mayor tasa de incidencia de nutrición en Guatemala, le hablo de tasa de incidencia de nutrición en Guatemala, ¿cuántos tiene usted ahí? Los 5 municipios por mayor cantidad de casos son 7. ¿Cuáles son? Guatemala, San Juan Zacatepeques, Villanueva, Misco, Malacatán, Cobán, Mazagua y Escuintla. Vean, solo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Hay algún municipio libre de desnutrición en Guatemala? ¿Se refiere a desnutrición aguda? Aguda, crónica, si quiere dígame aguda, me parece aguda, empecemos con aguda. ¿Hay algún municipio libre de desnutrición aguda? No, no hay. Crónica menos, o sea, Crónica en todos lados. Por en eso todos lados. cuando... O sea, no hay un municipio libre de desnutrición aguda. ¿Esto qué quiere decir? Y la razón de preguntarle esto es, ¿por qué entonces solo 28 municipios estamos cubriendo de todo el país? 240 municipios, ¿verdad? Y 28. ¿Qué porcentaje entonces estamos haciendo de barrido nutricional? O sea, quiero ver la prioridad de este gobierno en el combate a la nutrición. 28. Este es un plan de intensificación de acciones que no significa que las acciones no se lleven a cabo a nivel nacional. A ver, Las, secretaria. las acciones se llevan a cabo a nivel nacional, las acciones del Ministerio de Salud en todo el país, las acciones de asistencia alimentaria del MAGA en todo el país, las acciones que hace CESAN, todo lo que usted sabe que hacemos en términos de expedientes. Solo de aquí le asistencia quiero decir dos alimentaria. cosas, secretaria. Las acciones, en primera instancia, las acciones han demostrado, primero, que no están llegando a todos los lugares. Segundo, que no todas las acciones son buenas. Y tercero, no es cierto que muchos ministerios aquí están llegando con acciones. Aquí le puedo hablar de MIES, le puedo hablar del MAGA. Salud incluso. Salud es, ante la gran cantidad de necesidad que hay de guatemaltecos de salud. O sea, está desbordado. Entonces, no estoy hablando de que hayan acciones o acciones aisladas. Aquí estamos hablando al menos del barrido nutricional que nos permita tener al menos reflejado qué niños tenemos en desnutrición crónica aguda y a quiénes tenemos que atender. Y luego viene la segunda etapa que le voy a preguntar. ¿Quién los va a atender? ¿Cómo los va a atender? ¿Y cómo se están coordinando? Que le apuesto que tampoco hay. Entonces son 28 municipios. O sea, en 28 hay barridos nutricionales. Esto también quiere decir, señora secretaria, que si tuviéramos barrios nutricionales en todo el país, el número de casos de niños con desnutrición aguda se incrementaría y hasta posiblemente el número de fallecidos. O sea, ahí hay un subregistro. Entonces sí hay un subregistro. Sí está demostrado que hay un subregistro. O sea, tenemos más niños en situación delicada. Lo que nosotros queremos es que los funcionarios lo tomen con responsabilidad. O sea, que ustedes nos vengan a decir la verdad, que no nos maquillen los datos. O sea, este Congreso y esta bancada específicamente está cansada de que nos vengan a mentir. ¿Por qué no son honestos? Y nos dicen, esta es la situación, en esto nos enfrentamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque la solución a esta problemática implica que esté en la discusión, en la más alta mesa política de discusión nacional. Y lo que nosotros hemos visto es que no está en este gobierno. Vamos a seguir teniendo y hay más niños muriendo ahorita de hambre. Entonces, ¿por qué? Y le repito la pregunta, ahora a usted, ministro de Salud, ¿por qué solo 28
barrios nutricionales en el país, en 28 municipios. Esos 28 municipios no quiere decir que solo esos están haciendo las brigadas. Tenemos más de 3 millones de monitoreos en más de 1 millón de niños, porque el niño no solo se tiene que monitorear una vez, se le monitorea más de una vez, porque esto es una curva, ¿no? Hay más de 3 millones de monitoreos de más de 1 millón de niños. El problema es que la función del Ministerio de Salud es detectarlo y atenderlo cuando se le detecta, ya sea hospitalariamente o ambulatoriamente, pero la capacidad de llegar a cada uno de esos niños, literalmente, es limitada. De que hay su registro, aquí no venimos a negar una problemática que se había resuelto hace 50 años. Aquí no se está negando, sino que se está buscando cuáles son las actividades que podemos Pero tomar. miren, ministro, qué importante, miren cómo le hemos venido la orientación de esta situación, porque al principio la postura de ustedes, en cuanto a un subregistro, era prácticamente no hay. Cuando ya empezamos a ver los datos, cuando empezamos a ver la problemática, tal vez no le guste directamente, pero sí se dijo en esta situación. Entonces, al final, ministro, sí hay un subregistro. Sí hay un subregistro y todavía no hay acciones. Diputado Herrera. Yo creo que sí es importante que nos aclaren, son 28 municipios priorizados. Priorizados, y va a continuar expandiéndose esta estrategia. Son 28 municipios priorizados. Ahorita, de aquí a diciembre. Yo lo que quiero entender En es enero se va en ampliando. función presupuestaria, en función de acciones para atender el combate a la desnutrición. En Esos función 28, de intensificación de acciones de cada una de las instituciones. correcto, del MAGA, del MIDE, Del de MIDE, salud, de de salud, todas de las las instituciones. exacto. Son 28 municipios 28. Priorizados priorizados. de aquí a diciembre. ¿Qué número de municipios tienen cobertura de barridos nutricionales? El señor ministro tiene la ¿Solo información. 28? No. Porque si fueran No. solo 28 sería muy grave, No. es el 8%. No. Son 340 municipios, sería el 8%. Hay Es decir, 82. ¿dónde están haciendo los barridos nutricionales según CESAM y Hay según Salud? 82 brigadas, decía el señor ministro, ¿Cuál es la cobertura? y está el listado. Usted tiene la cobertura, usted es CESAM, debe saberla. Sí, yo tengo. ¿Dónde se hacen los barridos? ¿En qué número? ¿En los 340? En los 340 no. ¿En cuántos? No. Pues no tengo aquí el dato porque no venía Pero preparada dígalo. para hablar de las Ministro, ¿en brigadas. cuántos se están haciendo brigadas? ¿En cuántos municipios? Fíjale, ¿En los 340, en 100, en 200 o solo en 28? Miren, ¿qué sucede que ahí, señor? Ese es un dato bien importante para ustedes, diputados. En las 29 áreas trabajan las 80 brigadas, en las 29 áreas de salud. Ahora, ¿dónde exactamente es que está viendo cada una? Con mucho gusto le puedo pasar la información de cuántas Hay 80 brigadas. Pero aquí ya dijo la secretaria que los 340 no. Entonces, ¿cuántos? Si me dan Si nos dicen un momento, yo tengo la información Búsquela, aquí. sí, búsquela. Ahorita la voy a buscar. El tema es de que realmente son 28 municipios que tienen priorizados. Tienen 82 brigadas, pero no las 82 brigadas, yo me atrevería a decir que ni siquiera cubren los 28 municipios priorizados. ¿Por qué? Porque puedes tener en una área de salud, puedes tener al epidemiólogo, pero no necesariamente vas a tener la brigada en estas áreas de salud, en la DIS, porque yo sí he ido a varias áreas de salud y le puedo decir que cuando he preguntado el tema de las brigadas han dicho que no hay. Incluso aquí en la misma capital hay de las 4 o 5 áreas de salud, no hay brigadas que saben hacer los monitoreos y los barrios nutricionales. Porque incluso esto va amarrado, diputados, con el tema de si hay un puesto o centro de salud para el tema de la captación y el tema del monitoreo. Si no hay un centro de salud, si no hay un puesto de salud, muy poco van a hacer estas brigadas. Y puede ser que en municipios que no hayan puesto centro de salud o comunidades donde no haya ni siquiera un puesto de salud, no va a haber brigada para hacer barrios nutricionales. Entonces incluso la metodología y que está establecida para esto va amarrado con la existencia de un puesto o un centro de salud. Entonces si ahora la pregunta sería en cuántos municipios hay puestos y centros de salud, ahí vas a tener la realidad que por ejemplo municipios como Chantla o Huetenango de repente te va a hacer un barrido quizás en la cabecera departamental, pero si te vas más hacia el norte, hacia las comunidades de la parte alta, no hay un puesto de salud, porque si no, no se les hubiera muerto una niña ayer en el parque de la Salvador Osorio que venía de la comunidad de Quilinco, Chantla. ¿Por qué? Porque no encontró un centro o un puesto de salud en su comunidad, ni en la comunidad cercana. Tuvo que venir hasta la cabecera municipal de Chantla a tratar de ver si le daban atención médica. No se la dieron y murió en la parada del bus que la tendría que haber llevado al hospital de Huehuetenango.
Así funciona todo el sistema. Entonces, esa es la debilidad real que existe en este sentido con el sistema de los barrios nutricionales. Entonces, aunque tengas 28 municipios priorizados, si la condicionante es que en esos municipios o en esas comunidades hay un puesto de salud, las 82 brigadas tampoco están cubriendo. ¿Cuál es la cobertura entonces? ¿Cuál es la cobertura? Ahorita va. Porque si el último dato que yo tuve acá fue hace varios años, que se hablaba que por lo menos 4 millones de guatemaltecos no tenían acceso a servicios de salud. Es decir, no había cobertura, no había primer nivel de atención de salud. ¿Tiene ese dato actualizado el ministerio? ¿Cuánta población no tiene primer nivel de atención en salud? Porque ahí tenemos ya el indicador de que ahí no hay nada. Entonces, el último dato que nos dieron fue ese, no sé si hay un dato actualizado, una estimación porque es difícil tenerlo. Aproximadamente, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el dato? Aproximadamente 4 millones. Y esa es la importancia de restablecer la red integral de servicios de salud, donde implica puestos de salud, centros de salud, centros de atención primaria, porque la brigada va a estar limitada si no tiene puestos de salud. Entonces, decimos que una tercera parte de la población no tiene acceso a los servicios de salud. Aproximadamente. Y eso entonces, por eso definitivamente los datos están, hay un subregistro. Con un subregistro, sin primer nivel de atención en salud, los datos nos están dando un incremento casi de 4.000 niños en desnutrición aguda. Porque a la semana 43 es esta, ¿no? 43. A la semana 43 de 22.000 niños está subiendo a 26.000 niños y niñas con desnutrición aguda, hay un incremento. Entonces mi pregunta, que yo le he hecho aquí 3 veces, de 22.616 a 26.345, si habiendo su registro, no tenemos toda la información, porque especialmente donde está el problema de nutrición no hay servicios de salud, que es la franja transversal del norte, la zona reina, el Polo Chico. Entonces, ese dato de Alta Verapaz debe ser el triple, y probablemente de Quiché, esa frontera entre Alta Verapaz y Quiché, la parte del Petén, debe ser un desastre total, de hambre, de emergencia alimentaria, y no tenemos la información porque ahí no hay brigadas, porque no hay puestos ni centros de salud. Entonces no sabemos el tamaño del problema. Sin embargo, se nos está reflejando en 19 niños muertos, en 22.616 a 26.345. Entonces mi pregunta es muy sencilla. Si yo estoy viendo eso, ¿por qué le reduzco el presupuesto en más de 300 millones al programa 14 y al programa 15 en el Ministerio de Salud? ¿Y por qué la CESAN no dice nada? Y no es responsabilidad suya, ministro, que usted llegó ya cuando habían hecho la reducción. Creo que estando usted todavía redujeron como 100 más para juntarle el dinero a un OPS. Entonces, ¿por qué, si estoy viendo eso, le voy a quitar dinero al programa 14 y al programa 15? Hay hospitales que no tienen presupuesto para el combate de la desnutrición y la CESAN está callada. ¿Por qué en el MIDES, ya está el señor del MIDES calladito, le quitamos más de 60 millones a las transferencias condicionadas para combatir la desnutrición? Y no dice nada la CESAN. ¿O no es cierto? De 66 lo dan con 4 millones. ¿O no? Explíquenos entonces. ¿No me permiten responder lo de la cobertura de las brigadas? ¿Les interesa? Sí, claro, interesa a todo el país. Tienen presupuestado 81 brigadas, pero en funcionamiento 77, cubriendo 77 municipios. Un quinto de los municipios del país. Esa es la cobertura. 77 municipios, cada municipio cubierto por una brigada integral. 77. El listado se los puedo pasar. Sí, si me lo puede dejar Sí, una vez, le agradeceríamos para tenerla ahí. se lo los voy a 77 pasar. municipios. Brigadas, exactamente. Con respecto a lo que decía el diputado Barrera, de por qué la CESAN no ha dicho nada en relación a la reducción del programa 14, en su momento, cuando se detectó, de acuerdo a lo que hace la CESAN de seguimiento del CUASAN, se pidió una explicación a los enlaces del Ministerio de Salud y nos dieron la explicación de por qué se había ¿Y reducido. cuál es la explicación que le dieron? La Es explicación interesante, digamos, eso. es, Aquí está también la viceministra administrativa, Sí, ahora vamos a sí. escucharla. la explicación oficial que nos enviaron fue que se había trasladado del programa 14 al programa 9, Infraestructura en Salud, para la construcción de 74 puestos de salud según compromisos del proyecto Crecer Sano.
para el ejercicio fiscal 2024. Pregunta, ¿solo para eso trasladaron los recursos? Porque no se van todos los recursos que le modificaron al programa micronutrientes, solo al tema de construcción de puestos de salud. ¿A dónde se fue el resto? ¿Lo tiene ahí? Lo tengo aquí. Díganme. Son 339 millones. Bueno, y le pongo otro. También va menos en el presupuesto 2025. No sé si lo saben. Que la asignación para combate a la desnutrición en el presupuesto 2025 también la redujeron. Sí, eso. ¿Cuál es la otra? Entonces, ¿Cuál es la otra explíquenme, La otra dice, para el financiamiento de la nómina del personal permanente en cumplimiento al establecido en el artículo 132, decreto 54-2022, Pago de nómina. ley del presupuesto general. Pago de nómina, pago de salario. Contratistas temporales al renglón 011, así como a la mejora salarial a los trabajadores de este ministerio. Punto número 3. Financiamiento para regularizar el anticipo de gastos administrativos por vacuna COVID-19. Esto de acuerdo con los remanentes presupuestarios que presentó el programa Crecer Sano. Para pagar la compra de vacunas. De vacuna para este año, sí. Esas no son las del Sputnik. No. Entonces le están pagando al negocio todavía No. de Yanatey. Y Y le luego, quitamos la nutrición para eso, el imagínate. último punto dice para el financiamiento de la compensación económica según lo preceptuado en acuerdo ministerial número 191-2022 y el manual de normas y procedimientos para el pago de compensación económica regulada en el pacto colectivo de condiciones de trabajo. A ver, o sea, aquí el otro traslado es para compensación económica por incremento en el pacto colectivo. Sí. ¿Es correcto? ¿Sí? Esa es lo ¿Y que usted como secretaria queda satisfecha con esa explicación? Secretaria. yo recibo la explicación. No. Le voy a decir lo que Usted, el usted proceso. encabeza el combate al hambre y desnutrición en Guatemala. Usted lo encabeza, ¿verdad? Usted debería trabajar de la mano con la vicepresidenta. Digo debería porque no mucho, pero usted encabeza ese movimiento. ¿Usted está satisfecha con eso? ¿Qué hago yo con esta información? Uno, se presenta en CONASAM. Esto se discute en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se presenta toda la información que nos dan las instituciones. Ese es uno. Y Presentó dos, esto usted en el CONASAM. Y usted lo planteó como una preocupación que en temas de micronutrientes y temas de combate a la nutrición se le haya quitado una cantidad considerable de más de 200 millones, ¿verdad? se planteó como preocupación. ¿Y qué concluyó el CONASAM en este tema? El CONASAM concluyó que era importante revisar si estas decisiones habían tenido repercusiones en abastecimiento en los servicios de salud y en las coberturas. Secretaria, ¿usted no va a los hospitales y a los centros de puestos de salud? Sí, ¿Y entonces? sí. Y entonces, nosotros revisamos. Aquí, mira, aquí está Aldo Dávila que va a los hospitales Nosotros y los revisamos. conoce. Él le puede decir cuál es la situación de los hospitales y los niños cuando están en los hospitales. Entonces, Nosotros revisamos los registros del Departamento de Logística de la Dirección DRIS, del Viceministerio de Atención Primaria, y hemos constatado que no ha habido desabastecimiento de micronutrientes ni de alimento terapéutico en cada una de las DRIS del país. Eso es lo que nosotros o sea, para usted hemos hay abastecimiento determinado. total. Mire, señora Abastecimiento. secretaria, perdone, yo ahí no coincido con usted. Yo pienso que aquí hay todo un ciclo vicioso del tema. Perdóneme, yo estaba en los hospitales, están los lugares, estuve en el hospital de Chiquimula y es una cajita así, la que tienen con unas gavetitas aquí de medicamentos, y cuando había gavetitas, una pastita, dos pastitas, un desabastecimiento médico, y no solo en ese tema, en todos los temas. O sea, de verdad, que la Secretaría de Salud se quede satisfecha con la información que le mandan justificando que le hayan quitado un dinero tan importante. 139 millones. Imagínense, 339 millones. Solo el tema de dotación de micronutrientes a niños y niñas menores de 5 años tiene un decremento de 209.758.695, pero un total de 339.477.756 a la prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica. Es que usted tiene un porcentaje de nutrición crónica que casi está rozando el 50% y que de repente hasta puede hacer más, pero lo que sucede es que tenemos un barrio nutricional que no está en todo el país y tenemos un subregistro, y todavía si hay un subregistro, si hay 52 niños reportados fallecidos, si hay 120 niños fallecidos en análisis, y si tenemos un crecimiento en las estadísticas de este tema,
¿cómo podemos decir que está bien que nos hayan quitado 250 millones o 339 millones y nos quedemos satisfechos con la explicación? Y que fue para pagar salarios y todo. El ministerio tiene que tener su planificación financiera desde un año antes. Y entre su planificación poner los pagos de los salarios, o los incrementos salariales, o los salarios caídos. Pero entonces aquí el cambio que estamos haciendo es, quitémosle a los niños desnutridos para ir a pagar salarios. Es que ahí paguen los salarios como corresponde, sacrifiquen otras áreas. Sacrifiquen a otros, pues. Bajen el salario a todos los funcionarios de alto nivel, que se bajen ministros, viceministros y todo. Bájense todos. Pónganles el salario de diputados. Así todos estamos al mismo nivel abajo. No que aquí en el Congreso lo que quieren es subirle ahora a los diputados. Les van a subir. Los de Sevilla quieren subir el salario. También el salario de los diputados en marzo. Eso golpea a la población. Entonces, esa explicación para mí, y que el CONASAN se haya pronunciado con que, bueno, solo verifiquemos que no haya desabastecimiento. Si entre ustedes mismos se leen las manos y se van a decir, no, todo está bien, que vayan al campo, la población dice otra cosa. Miren, nosotros hemos visto niños aquí en el departamento de Guatemala, ni siquiera ir tan lejos, que no están en el sistema de salud. ¿Cierto o no, Roxana? ¿Qué hace el programa de prevención de la mortalidad de la niñez y la nutrición crónica, ministro? ¿Qué es lo que hace? Descríbanos qué acciones se hacen en ese programa. ¿Para qué son esos recursos? Habían asignados al inicio de año 1.348 millones de quetzales. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Para qué sirve ese dinero? Antes había más transparencia, porque teníamos la información por cada acción que antes le denominaban la ventana de los 1000 días. Hoy eso desapareció, ya no lo tenemos como reporte, pero díganos qué es lo que hace, ese programa. Si nos permite, diputado, pasar la palabra al señor ministro, por favor. Muchas gracias, señor ministro. Buenos días a todos. En relación a las acciones que se mencionan, ¿verdad? De la parte financiera, es lo que yo puedo explicar. No, yo quiero que hace, porque dice prevención de la mortalidad de la niñez y la nutrición crónica, programa 14. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública, ministro, con ese dinero? Con esos 1.300 millones que tenía, que ahora ya solo son 1.000 porque ya le quitaron 339. ¿Qué hacen con los niños menores de 5 años? Y con las mamás que están en edad fértil o están en gestación. 14. Yo sí sé qué hace este programa. Yo también. ¿Quién es usted? Pero es que es el ministerio el responsable. Y de ahí me lo dice usted y dígame qué es lo que hace, pues. Porque si no sabemos qué es lo que O si le hace. acompaña alguien que lo sepa hacer. La viceministra París se lo puede explicar porque no se redujo el presupuesto. Pero son dos cosas distintas. No, ministro. Él No, está ministro, hablando- mire, aquí estoy viendo yo los datos. Si aquí está el reporte de Psicoí. Y aquí tiene usted la reducción de 339 millones. Entonces miente finanzas. Miente el sistema de contabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas. No miente, señor diputado. Por eso mi pregunta es, ¿usted Yo estoy tiene- diciendo, aquí quitaron 339 millones, aquí está el reporte Modificado. del día de hoy a las 9:20 de la mañana, porque esto te lo da en tiempo real. Aquí tengo el reporte. Por eso mi Son pregunta 300. es, Yo lo que quiero que me expliquen es qué hace ese programa con los niños. Con un niño menor de 5 años, ¿qué hacen con ese programa? Técnicamente, Técnicamente, desde el son punto de los vista de la salud controles, pública. peso y medición, control de embarazo, ahí están incluidas las brigadas, las vacunas y brigadas. la suplementación. Eso es desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista administrativo, Entonces, si la- usted la tiene viceministra- 339 millones menos, va a ser menos brigadas. Es que eso es lo que le puedo explicar la viceministra. Pero aparte dan micronutrientes, es correcto. hay vacunación, Es correcto. hay ácido fólico. Así es. Y le están bajando 339 millones. Yo por eso quiero que me expliquen qué es lo que hace ese programa. También la directora se sabe. Hay vigilancia de calidad del agua, hay vacunación, como decía usted, está todo lo que es servicio de consejería a las madres de los niños, toda la dotación de micronutrientes, ya lo hemos dicho, servicios de desparasitación, tratamiento de enfermedades infecciosas, es toda la detección y atención a niños menores de 5 años y atención en micronutrientes a mujeres Ahora, en la secretaria, Eso es lo usted que yo mencionó puedo ahí la responder. vacunación. Sí. Hay 67.718.000 quetzales menos en servicios de vacunación a niños y niñas menores de 5 años. ¿Es correcto? ¿Para usted? Tenía que quitárselo, no lo necesitaba. Mire que nos vimos en la necesidad en el Congreso de aprobar una ley de vacunación Sí. para que fuera universal. Porque ustedes saben muy bien, aquí ustedes son los expertos,
que los organismos internacionales, la OPS, la OMS, establece que debemos de estar arriba de un 95% en los estándares de vacunación infantil. ¿Y en cuánto estamos en Guatemala ahorita? Ministro, ¿lo sabe usted? Los datos preliminares de la jornada de vacunación que acaba de terminar estamos en 92%. Esos preliminares porque se tienen que ajustar con el denominador del INE. Pues yo tengo datos que me han enviado el Eso es del solo ministerio. de la jornada. Ah, bueno, Los no, niveles hábleme de datos nacionales. están bajos los niveles Hemos de vacunación. estado hasta un 80% de vacunación. Correcto. Y cuando nos dice que los mínimos y los estándares mínimos deberían ser 95%. O sea, por eso les digo, háblenme con datos reales, hombre. O sea, cuando se busca el maquillarlos y ponerlos bonitos, no funciona. Pero Aquí mira, tienen que decirlo con diputada, claridad. aparte de la vacunación, que tener los datos, y ministro, lo más grave, aquí se atiende a los niños que sufren diarrea, ¿sí? Se atiende a los niños que tienen infecciones respiratorias. Y aquí vamos al tema del subregistro, vamos al tema de los datos descartados y de los confirmados. Porque muchas veces murió de una diarrea. ¿Pero por qué murió de la diarrea? Porque estaba desnutrido. Murió por una gripe, una neumonía. ¿Pero por qué murió? Porque estaba desnutrido. No aguantó. Y ustedes le están bajando el presupuesto a la atención por infecciones respiratorias, a la atención por diarreas. Le bajaron el presupuesto. Eso está contenido acá, ministro. Y no se lo han dicho, se lo han ocultado. Yo estoy seguro. Porque esto viene desde que arrancó el gobierno. Y usted, señora de Cesar, usted ha estado callada. Usted no ha dicho nada a Guatemala. Usted no ha gritado, usted tuvo que haber protestado. Y si no renunciado, porque ¿cómo voy a estar yo a cargo del combate a la desnutrición y voy a permitir que le quiten 339 millones al programa fundamental de los servicios de salud? Y por eso se lo hemos dicho aquí, yo se lo he dicho. Usted recordará, se lo dije hace como 3 meses cuando quitaron los primeros 100, después quitaron 200, después 300. Yo no sé con cuánto va a terminar el año. Mire, para construir centros de salud hay un artículo en el presupuesto que le permite al ministro de Finanzas ampliar el presupuesto por préstamos en ejecución que no tienen espacio presupuestario, que es el de Crecer Sano, que también está en la calle en su ejecución presupuestaria, pero en la calle, ese préstamo. Diputados, Dice, vean este dato. no necesitan quitarle espacio presupuestario a Y esto. aquí le pregunto, ministro, secretario, vean el comportamiento de nutrición aguda, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, ¿sí? Es creciente. Ahora bien, cuando vemos nosotros aquí, dice el diagnóstico y tratamiento de la nutrición aguda, que es la que estamos viendo, se le decrementaron 3.014.202 quetzales, pero incrementa la nutrición aguda. O sea, la lógica y la estadística me sirve a mí para decir dónde tengo que tener mayor intervención. Y le estamos decrementando la nutrición aguda y nos está incrementando los datos de nutrición aguda. O sea, datos. Aquí está la información. Aquí está la información. Entonces nosotros estamos preocupados por este tema. Ministro, esta es la preocupación que tenemos de la nutrición en Guatemala. Y en este gobierno está creciendo más, a pesar del subregistro y a pesar de que no hay un barrio nutricional nacional. Pero entonces le pregunto, secretaria, ¿está usted satisfecha con que nos hayan decrementado 3 millones? Y digo no, si me incluye, porque siento que estamos en esta lucha nosotros y decrementaron 3 millones de nutrición, tratamiento de nutrición aguda. ¿Usted está de acuerdo en eso? Obviamente que no estoy de acuerdo en eso, pero usted sabe muy bien que la CESAN no tiene competencia para exigirle a los ministerios que mantengan bajo un porcentaje de ejecución o un porcentaje de asignación determinado monto de presupuesto. Nosotros, nuestra competencia nos permite hacer seguimiento permanentemente, Pero sí tiene alguna responsabilidad. y pedir ¿Usted puso información. este caso en CONASAN como un caso urgente y delicado? Se puso. ¿Y qué respondió la CONASAN? Yo quiero el acta de esa sesión, que usted me va a llegar el acta de esa sesión, que la pida en este momento y nos la mande digitalmente, nos la puede mandar por WhatsApp si quiere, y la leamos aquí. Porque lo que sucede es que acciones concretas son las que nosotros vemos, y si no existen, ¿por qué no existen? Porque si bien usted entiende el tema, pero también le voy a decir, aquí hay varios elementos, secretario. En una sesión anterior, nosotros le dijimos, si la CESAN no dice no tener injerencia, influencia, poder sobre los ministerios, mándenos la propuesta de reforma de ley. Y no me han mandado ninguna propuesta.
Le juro que nosotros encabezamos ese movimiento. Pero al final hay una responsabilidad. Usted coordina, el presidente dijo, que usted y el MIDES, el ministro que no viene aquí, el ministro Abelardo Pinto, que nunca viene aquí, dijeron que ustedes dos eran los responsables incluso de la nueva estrategia de combate a la desnutrición de este gobierno. ¿Transferencias de desnutrición disminuyó o no, de viceministra? No, busquémoslo en el... Aquí lo tengo, viceministra. A ver, adelante, diputado Blanco, bienvenido. Aquí tengo el reporte del CIPOI del día de hoy, 7 de noviembre de 2024, generado a las 9:23 de la mañana. Y la dotación complementaria en nutrición pues tiene un incremento que es lo que nos permite que en alimentación, que es esto. Pero lo que nos llama la atención es que transferencias monetarias con énfasis en nutrición, que es el programa específico, tenía 66 millones al inicio del año, se le disminuyeron 22.704.800 quetzales y hoy tiene únicamente 23.295.000 y únicamente tiene un nivel de ejecución del 30.45% al día de hoy. Entonces, si se le disminuyó, ¿en momento, viceministra? Buenos días, quiero aclarar que no, en principio no estamos mintiendo y voy a informar por qué. Efectivamente, en la actividad presupuestaria, dotación de alimentos complementarios, hay dos intervenciones. Y quiero aclarar, son intervenciones, no programas. Estas intervenciones se realizan a través de convenios interinstitucionales. Estos convenios interinstitucionales se firman entre el Ministerio de Salud, CESAN y MIDES. Cuéntenos, este programa de intervención, este no existía, no tenía presupuesto. Entonces, ¿a qué se refiere ese programa? Porque se lo quitaron al tema de dotación para combate a la desnutrición. ¿Se me permite seguir? Sí. Muchas gracias. Bueno, aclaro, en la actividad presupuestaria, dotación de alimentos complementarios, hay dos intervenciones. Bono nutrición, que es la transferencia monetaria condicionada, y alimento complementario fortificado. En alimento complementario fortificado, efectivamente, se destinaron 22.704.800, que es la compra de raciones de alimentos. En estas fueron 808.000 raciones que se distribuyeron en 3 fases bajo requerimiento del Ministerio de Salud. Con relación a las transferencias monetarias en nutrición, hemos actualmente realizado, un momentito, le doy los datos. Señora viceministra, solo quiero que me responda algo viendo este cuadro. Específicamente, aquí está el ejercicio del grupo 21. Transferencias monetarias con énfasis en nutrición. ¿Le decrementaron presupuesto, sí o no? En la actividad presupuestaria, es la actividad presupuestaria. Llámele actividad, llámele programa, llámele incidencia, llámele como usted le quiera llamar. A las transferencias monetarias con énfasis en nutrición, ¿le decrementaron en su presupuesto, sí o no? Es sencilla la pregunta. Yo le estoy aclarando que en esa línea es donde se contemplan las dos intervenciones, bono nutrición y alimento complementario fortificado. Son dos cosas distintas. Disculpe, viceministra, ¿verdad? Pero de este tema nosotros sabemos. Y no nos puede valer. Y hay un presupuesto para el tema de transferencias monetarias, para el tema de combate. Transferencia monetaria, es decir, se le da al beneficiario la transferencia. Así es. Ustedes vinieron y a ese rubro le quitaron 22 millones y lo utilizaron para comprar alimentos, dice usted. En ese rubro siempre la modalidad que se ha utilizado es que de ese rubro es que se contempla la compra de alimento complementario fortificado. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.